Bien, ya estamos de vuelta. Ahora sí. Bueno, entonces continuemos. Estamos viendo todavía un poquito de lo que son los materiales de acondicionamiento. Nos falta ese poquitito y de ahí empezamos la otra materia que es Sistema Nacional de Registro. Bien. Entonces, otros materiales que vamos a usar sería el plástico. Este material es más adecuado que el vidrio porque... Ay, sí. Bueno. Bien. De que se ha actualizado el Zoom a una nueva versión. Bueno, y ahora algunas cositas están en otro lugar y algunas no se quieren mover. ¿Ya? Sí. Y medio que también se ha puesto medio entrecortado. Bien, entonces, como decía, el plástico es un material que se usa en vez del vidrio gracias a que no tiene la fragilidad que tiene el vidrio. Justamente esa es su principal característica, la resistencia a lo que es los golpes, ¿no? Daño físico. ¿Ya? Sin embargo, puede permitir que algunas sustancias puedan atravesarlo el material, ya como algunos gases, ya, o incluso pudiese liberar algunos compuestos que pudiesen alterar a una de las sustancias que usamos en la fabricación de lo que son las drogas. Entonces, dependiendo del tipo de plástico, algunos van a tener algunas características más que otras. ¿Ya? Bien. Entonces, los plásticos más usados son el polietileno, el polipropileno y los polímeros de vinilo, más conocido como PVC. Son los tres plásticos que más se usan en lo que es el envasado de los medicamentos. ¿Ya? Bien, en cuanto al polietileno, es un material que fácilmente se puede... Bien, a ver, ya. Bien, como decía, es un material que fácilmente puede hacer que las sustancias se adhieran a su superficie, haciendo que en parte se inactivan. Ya, entre esos son los esteroides y algunos conservantes. En otras palabras, por ejemplo, un corticoide no se puede manejar en contacto con el polietileno porque se va a pegar a las paredes del plástico y por lo tanto en el producto va a ir reduciendo. Lo mismo algunos conservantes. ¿Ya? El polipropileno tiene las mismas características, sin embargo, es más liviano y resiste un poco más el calor. ¿Ya? El problema es que es sensible a la oxidación, ¿ya? Al contacto con el oxígeno, ya generalmente se empieza a dañar con el tiempo. Peor si se expone al contacto con la luz del sol, ¿ya? Entonces, este tipo de material no dura mucho tiempo, ¿ya? Y uno de los problemas es justamente ese,
¿Ya? Bien, luego estaría lo que son los PVCs, que son en realidad varios tipos de productos del mismo derivado, pero se llaman polímeros de vinilo, son varios tipos de polímeros, ¿ya? Este material es tal vez el más usado porque permite mayor estabilidad de los diferentes principios activos, ¿ya? Entonces, por eso suele ser el preferido para lo que son los envasados de las drogas. Ahora, en cuanto al tipo de envase, se pueden clasificar en bolsas para infusión, que son los que están en los sueritos, jeringas, tubos para pastas, cremas, pomadas, ungüentos y frascos. Bien, luego tenemos los elastómeros, que en realidad son moléculas de tipo polímero, pero con propiedades elásticas. De ahí el nombre de elastómero. Ya hay varios materiales que usamos. Entre los más conocidos están el caucho, las siliconas, lo que es la goma, ¿no? La goma de una u otra manera, ¿ya? Principalmente, más que todo, se usan para el cierre de los envases, ya para lo que son el cierre de los viales, ¿no? Los frascos viales que les mostraba el otro día, ya más que todo para eso. Sin embargo, se usa también en algunos otros productos como en las jeringas, por ejemplo, ya, o también se suelen usar para el sellado de los envases. En cuanto a los metales elevan el costo de la producción del producto, ¿ya? Pero tienen algunas ventajas, ¿no? Una de ellas, que se puede acomodar a cualquier molde, ¿ya? Lo cual es útil principalmente para proteger las tabletas o las cápsulas. Otra ventaja es que es impermeable a algunos gases, que esa cosa que ni los plásticos lo eran, porque se acuerdan, los plásticos permiten, como decía, el ingreso del oxígeno. Entre los metales más usados están el estaño y el aluminio. Y principalmente el aluminio en los últimos tiempos se está usando más porque se ha visto que tiene menor capacidad para inactivar al principio activo. Ya se usan para diferentes productos actualmente, ¿no? Por ejemplo, los envasados de los aerosoles, los blisters, que es donde vienen las tabletas, ya los frascos para las cremas y pomadas y para el cierre de los viales, ya es bastante liviano, lo cual permite facilitar también el transporte y permitir una mejor protección, principalmente, como le digo, con algunos productos que son sensibles incluso a la luz, ya que incluso les protege hasta de esto. Bueno, en cuanto a la elección del envase, la elección del envase dependerá principalmente de la estabilidad de las moléculas que conforman la fórmula, ¿ya? Entonces, es importante, por lo tanto, conocer las moléculas de la fórmula y si alguna de ellas tuviese algún conflicto con algunos los materiales que hemos mencionado, ¿no? Vidrio, plástico, metal, y según eso se escogerá qué tipo de envase vamos a usar, ¿ya? Algunas de las características que debe tener el envasado debe ser que debe tener suficiente resistencia física, y eso dependerá también del producto. Ya, por ejemplo, un suero de 1 litro no lo vamos a poder poner en envases muy delgados, necesita un plástico más grueso, ¿ya? No deben interactuar con los componentes de la fórmula, no me deben alterar la fórmula en realidad, ¿ya? Y eso es importante. No deben ceder ningún componente al preparado. Y si es que lo hiciesen, como por ejemplo lo que lo hace el polietileno que lo mencioné hace ratito, debe de mencionarse en qué características lo produce, ¿no? Por ejemplo, con el polietileno, cuando les pones al sol, va a empezar a liberar compuestos que van a alterar el principio activo. Entonces, pero sin embargo, mientras lo mantenga en sombra, no lo va a afectar. Que no tenga fenómenos de absorción
en la superficie, o sea, que no se pegue el producto, como mencionaba. Bueno, y que no me altere en realidad ni la entidad, ni la estabilidad, ni la seguridad, potencia, ni calidad del preparado. En otras palabras, debo escoger el que menos me altere el producto, ¿ya? Porque hay drogas en las cuales los va a alterar aunque no queramos, ¿no? En cualquiera de los materiales. En ese caso, lo único que va a pasar es que va a reducir su tiempo de vida de la droga. ¿Ya? Bien. Esperemos ratito. ¿Ve? Todo diferente. Ya. Creo que estos compañeros están teniendo problemas. Bien. Entonces, para las formas líquidas se van a preferir principalmente los plásticos y el vidrio, ya que son más fáciles de moldear y hacer un envase de grandes volúmenes. No podemos entonces, por lo tanto, preparar los líquidos en un envasado de ese tipo. Lo que sí hay que es importante es que el 20 al 30% del envase ya debe quedar vacío. Eso para agitar, porque los productos, cuando no se están usando, algunos tienden a precipitarse. Entonces, antes de usar, hay que batirlo. Entonces, debe haber un campito para eso. ¿Ya? Para los inyectables, el clásico es el vidrio, ¿no? Ya sean ampollas de vidrio o en frascos viales. Sin embargo, en los últimos tiempos se está usando más unas formas de plástico, ya que se ha visto que es más barato, más fácil de manipular, incluso más fácil de obtener medicamento por parte del personal que va a colocar el inyectable. ¿Ya? Lo único que hay que tener cuidado en este caso es que sean envases estériles. ¿Ya? Bien, eso en cuanto a lo que son los inyectables. Bien. En cuanto a las formas semisólidas, que serían las cremas, pastas, ungüentos, se prefieren los de plástico o de metal. Por la facilidad de uso, todos ustedes han de tener a una crema, entonces han visto que es más fácil usar de esa forma, porque si lo traen en envases de plástico rígido o vidrio, son más difíciles de obtener. ¿Ya? Y en cuanto a las sólidas, bueno, se va a usar como envase primario los plásticos, el vidrio y el metal. ¿Ya? Incluso se puede usar los famosos papelillos que se llama, que son pues papeles, ¿no? Con los que se envuelven las tabletas, las cápsulas, etcétera. Bueno, aquí les he dejado yo unas imágenes para que ustedes vean. En realidad son unas tablitas, ahí está, que es más que todo como un tipo de resumen de todo lo que hemos visto. Ya unas cositas más sobre el tipo de vidrio, por ejemplo, que se usa para cada uno, plástico, papel, etcétera, ¿no? Diferentes materiales según la forma. Y aquí abajo les dejo según el principio activo. Entonces, por ejemplo, acetosalamida les dice que tiene su base de vidrio de color ámbar. ¿Ya? Debe ser refrigerado, protegerse a luz, etcétera. Entonces, más que todo aquí les estoy explicando todo eso en cuanto a las características del material para cada una de las drogas, ¿no? Por lo menos las más usadas. Pues eso para curiosidad. Esto de aquí, esta tabla no les voy a preguntar
pero les va a servir en un futuro. Bien, hasta ahí sería entonces lo que es farmacia galénica. Ya los preparados, ya vamos a hacer la práctica. Bien, vamos a hablar ahora de lo que es Sistema Nacional de Vigilancia y Control de Medicamentos. Ya, aquí es control por si acaso, le he pelado, ahorita estoy viendo controls. Bien, el Sistema Nacional de Vigilancia y Control de Medicamentos es una institución que se va a dedicar a todo lo que es la supervisión del manejo de drogas en Bolivia, tanto desde lo que es la importación, la industria, el farmacéutico, hasta el consumidor. En todos los niveles, todas las áreas y todas las profesiones. No solamente para la salud humana, incluso veterinaria y otro. Todo eso es controlado por el Sistema Nacional de Vigilancia y Control de Medicamentos. ¿Ya? Esta institución funciona gracias a ese decreto supremo y esa ley que ven que les obliga al gobierno a crear esta instancia y hacer ciertos tipos de supervisión, que vamos a ir viendo ahorita qué cosa hay que tomar en cuenta cuando trabajamos con el Sistema Nacional de Registro. Bien, esta institución, el Sistema Nacional de Registro, tiene varios objetivos, como pueden ver, lo he puesto ahí en la pizarra. Bien, entonces, uno, desarrollar sistemas de vigilancia en cuanto a lo que es los medicamentos desde su fabricación, como están viendo, hasta su consumo, ¿no? Todo, ¿ya? Fabricación, distribución, almacenamiento, producción, dispensación, comercialización y consumo. Se hace el seguimiento de una droga desde la materia prima, si ustedes quieren, hasta que es consumida. Y hace una vigilancia no solamente a la farmacia, sino también al que hace la prescripción. El profesional puede ser médico, psicólogo, etcétera, que prescribe. Entonces también están dentro de esta ley. También tiene como otro objetivo verificar la calidad de los medicamentos. Para eso tiene un laboratorio que es el CONCAMIT, que hace pruebas a todas las drogas para ver su calidad, ¿no? Dependiendo de eso, la autoriza a ser comercializada o no en Bolivia, ¿ya? Va a exigir las buenas prácticas de manufactura en la industria que produce estos productos, tanto nacional como internacional, ¿no? A través de importadores, ya que si un producto no puede cumplir las buenas prácticas de manufactura, no se le permite su ingreso al país. ¿Ya? Promover las buenas prácticas de prescripción. Esto en cuanto al profesional médico, ¿no? Promover que ellos hagan recetas buenas de forma correcta. ¿Ya? Y al mismo tiempo que la farmacia pueda hacer las buenas prácticas de dispensación. ¿Ya? Va a establecer directrices de control para todo tipo de drogas, incluidas las de donación. Va a sistematizar el proceso de control de psicotrópicos y estupefacientes, realmente a través de seguimiento con formularios, las recetas valoradas, etcétera. Bueno, hace que la farmacia trabaje con ética y por lo tanto, y también, controla lo que es contrabando, falsificación y adulteración de medicamentos, ¿no? Que ahorita vamos a ver, si nos da el tiempo, qué se hace cuando nos topa un medicamento de ese tipo. Bien, esta es la estructura nacional de lo que es el Sistema de Vigilancia contra Medicamentos, que sus siglas es DINAMED, que eso por si acaso es Dirección Nacional de Medicamentos, DINAMED. Esta es la institución que maneja lo que es el Sistema de Vigilancia y Control de Medicamentos. ¿Ya? Esa estructura entonces va a estar organizada de la siguiente manera. ¿Ya? Las instituciones ejecutivas, como lo que es el Ministerio de Salud o la propia presidencia, va a lanzar lo que son las políticas nacionales de medicamentos, ¿no? Se van a lanzar
los parámetros iniciales para que un medicamento ingrese y se haga su control. Una vez que esta institución hace eso, pasa a lo que es el Sistema Nacional de Control y Vigilancia de Medicamentos. Y ellos van a hacer, como ven, varias cosas. Primero, evaluación y registro. Ya ahorita vamos a hablar de cada uno. Vigilancia y control de calidad. ¿Ya? Bien, entonces, el Sistema Nacional en cuanto a evaluación y registro, lo que va a hacer es controlar a los productores, a las importadoras, a los distribuidores y cualquier otro medicamento que sea reconocido por ahí. Ya, medicamentos externos no se los va a tomar en cuenta, se los va a apartar, devolver, etcétera. Ya, entonces eso obviamente es antes de que se empiece a comercializar. ¿Ya? También va a ser un sistema de vigilancia y control a las instituciones que se dedican a manejar estas drogas. ¿Ya? Entonces ahí entraría el grupo de productores, importadores, distribuidores, instituciones, farmacias, más que todo para productos de origen natural. Va a hacer un seguimiento para ver todo eso. ¿Ya? Y bueno, las otras drogas también, pero esas generalmente ya tienen que estar registradas. La farmacia tiene que vigilarlas, pero no es su obligación controlarlas. ¿Ya? Bien, debemos administrar medicamentos reconocidos por ley, los cuales deben usarse de forma racional, o sea, no exagerada, de ser dispensado de forma adecuada, promocionado de forma adecuada, etc. Eso nos dice lo que es los medicamentos, la ley de control de medicamentos. ¿Ya? Bien. De forma obligatoria, toda farmacia debe contener ciertas cosas. Y esto es importante que ustedes sepan, porque siempre tienen que tenerlos a mano. Y cuando entran a una farmacia, sepan dónde está para no estar perdidos, porque el inspector o el editor va a hacer un checklist donde va a ir verificando qué tienen, qué no tienen. Ya. Entonces, si falta alguna cosita en la etiqueta o vieron que está alterado, les van a llamar la atención a ustedes, porque ustedes no pueden tener productos de ese tipo. Y para hacerle un seguimiento, va a ser lo siguiente. ¿Ya? Bien, va a obligarte a tener ciertos libros de uso obligatorio. Por ejemplo, tienes que tener un libro de control de estupefacientes. Un libro donde se va anotando cada estupefaciente que vende. Ya de estar foliado, significa que hayan puesto números del 1 al tanto, sellado por la Jefatura Regional de Farmacias y Laboratorios, que queda en el CEDES, ya, y quedan ahí registradas. También debemos tener un libro de psicotrópicos. Y algunas farmacias lo que hacen, se consiguen los empastados, ya, y lo que hacen es, de una cara, de un lado empiezan, ¿no? Y del otro lado también, ¿no? De ambos lados. Claro que un lado, al otro lado está al revés. Ya van manejando eso, simplemente lo folian y luego tienen que hacerse sellar también por las diferentes jefaturas. ¿Ya? Bien, ¿qué cosas deben tener? Sí o sí. La lista oficial de medicamentos con registro sanitario vigente. Ya para eso, lo único que se necesita hacer simplemente es ver los envases de cada línea farmacéutica que ustedes se compran. Ahí van a encontrar lo que es el registro sanitario ya de cada medicamento. Ya un código que suele estar ahí. Una lista de medicamentos esenciales, que son las drogas mínimas que debe tener una farmacia, ¿se acuerdan? El manual terapéutico nacional, la lista de medicamentos para cada turno, ya porque cada turno tiene que tener sus propios medicamentos, ya que el turno día no es lo mismo que el turno noche. ¿Ya? La lista de los medicamentos controlados que se está manejando en esa farmacia,
Se recomienda que también el precio esté a disposición del público, que esto es lo que constantemente se discute, ¿ya? Pero debe haber una lista de precios para que el paciente sepa qué producto va a comprar, ¿ya? Debe haber un manual de farmacia que incluya las buenas prácticas de farmacia, que es lo que vimos en otra materia, una bibliografía y algunos precios referenciales, ¿ya? Esto es lo mismo, lo mínimo de documentación que debe tener cada farmacia. Ya, aparte de esto pueden poner más, ¿no? Pero es lo mínimo. Entonces, cuando ustedes empiezan a trabajar, ya, pregunten siempre qué herramienta pueden usar, ¿no? Y dónde se encuentran. Otras palabras, entran a una farmacia y pidan dónde están los libros, qué libros manejan y que les den permiso para empezar a manejar. ¿Ya? Bien. En cuanto al control de medicamentos en la farmacia, se refiere al control que ustedes deben hacer con los productos farmacéuticos de forma regular. Lo ideal es hacerlo día a día, ¿ya? Pero obviamente eso es impráctico, por lo menos una vez a la semana, ¿ya? Bien, entonces, es importante que cada producto que se vende en la farmacia cuente con lo que es la normativa para el etiquetado y el envasado. Justamente lo que veíamos arriba, ¿ya? Debe verificarse que los medicamentos no estén directamente sobre la luz del sol para que no se arruinen, ni tampoco la humedad, temperatura, acuérdense que eso lo hemos hablado. Por si acaso, esto que ven acá son artículos, no son mi palabra, ya son artículos que se encuentran en las leyes y las normas sobre el registro farmacéutico, ¿ya? Entonces, esto tienen que cumplirlo. Si es que les llega una inspección y no cumplen con alguno de estos puntos, pues les va a ir mal, obviamente, ¿ya? Bien. Hay que verificar si el medicamento es legal o es ilegal. Para eso hay que ver su registro sanitario. Ahorita vamos a ver cómo se lee el registro sanitario, ¿ya? También debemos separar los medicamentos con fecha vencida, adulterados o sin fecha de vencimiento. Al área de cuarentena, ¿se acuerdan? Eso es porque si nos cae la policía o la fiscalía investigando algún caso y están en un lugar diferente, pudiésemos ser culpables, ¿ya? No se deben vender las muestras médicas, como están viendo, no se deben vender. Sin embargo, eso es considerado una infracción si es que se pillan vendiendo, ¿ya? Siempre hay que ver que las fechas de vencimiento, lotes, otra característica importante como el nombre, no esté dañado y se pueda leer claramente el número de lote de producto. Ya, si bien todo lo demás puede estar dañado, pero debe por lo menos verse el número de lote, ¿no? Para que con eso se haga un seguimiento y ver qué droga es y todo lo demás. Bien. Debemos tener un área para los medicamentos vencidos, ¿se acuerdan? La zona de cuarentena que habíamos hablado. ¿Ya? Bueno, y si vamos a usar muestras médicas, o sea, en dosis pequeñitas, estos deben estar debidamente identificados y separados los productos de dispensación y comercialización. ¿Ya? Y entonces, bien, cada medicamento debe estar claramente identificado. ¿Ya? Incluso los que tenemos de muestras, ¿no? Algunos ponen como muestras a un jarabe, a una tableta, cosas así. Ya, eso es entonces lo que hay que cuidar. Bien, la dispensación, ustedes ya saben, es el hecho de dar el medicamento al paciente. ¿Ya? A unas características que hay que tomar aquí en cuenta. Esto, por si acaso, son artículos de una norma, por lo tanto, tienen que cumplirlos. Si no lo cumplen, es mal. ¿Ya?
Primero, la dispensación debe realizarse solamente con receta médica. No pueden vender productos que no estén con receta, salvo los que son de venta libre, que lo vamos a hablar despuesito. Ya, pues ya está acabando el tiempo y tengo dos preguntas. A ver, ¿ese libro tenemos que hacerlo? Sí, sí, hay que hacerlo el libro. Para eso se usa un empastadito, ¿ya? Y se hace líneas, ¿no? Para separar los cuadritos, de ahí simplemente pones los parámetros que te pide ahí, ¿no? Como nombre, fecha de vencimiento, etcétera. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que manejar esos libros, ¿ya? Simplemente es un empastado al cual ustedes mismos con lapicero le hacen las rayitas para separar, ¿no? Eso porque no encuentran en librería para comprar un libro de ese tipo. Simplemente es para hacer un seguimiento, ¿ya? Bien, los medicamentos vencidos, ¿qué se hace? En teoría, una farmacia nunca debería llegar a tener medicamentos vencidos, porque las industrias farmacéuticas recolectan los medicamentos cuando están cerca de vencerse. Generalmente 3 meses antes de vencerse, ya ellos te van a preguntar o van a ir ya directamente a recolectar y te lo van a cambiar seguro por un producto con fecha de vencimiento más reciente. Y entonces, cuando se descubre que un medicamento está en fecha de vencimiento o está muy cerca, se lo debe poner en cuarentena, ya para que cuando venga la siguiente vez, eso sirva de documento también, ¿ya? Ahora, si ya se vencieron porque se descuidaron, porque acuérdense lo que les dije, el sistema de colores rojo, amarillo y verde, ¿se acuerdan cuando hablamos de almacenamiento? Entonces, pero si ya se les venció el producto, ya eso va a ir a la cuarentena, ¿ya? Ahora, puede que el laboratorio que nos haya vendido lo recoja o no, porque normalmente ellos te revisan 3 meses antes. Si vos nos los diste, decirle ya que vengas a recogerlo cuando ya está pasado, pues no lo hacen normalmente. Ya a uno sí, pero normalmente no. Así que si está vencido, se lo ponen en zona de cuarentena hasta determinar qué va a hacerse, si es que la industria lo va a recoger o no. ¿Ya? Bien. En caso de que no lo recojan, en teoría estos medicamentos tienen que ser incinerados. Ya, sin embargo, obviamente no tenemos la parte técnica, así que para eso se lo pone en los depósitos de basura con el color azul, los recolecta el sistema de basura. ¿Ya? ¿Se pueden cambiar? Sí, medicamentos están vencidos, se lo puede cambiar en el plazo que termine la industria que te lo ha vendido. Generalmente es 3 meses antes, pero eso depende mucho de una industria u otra. ¿Ya? Entonces, por eso es importante que ustedes vayan controlando. Está cerca de los 3 meses para avisarle a los que te están proveyendo para que ellos los recojan y se lo lleven. Y así no se venza en tus manos. Bueno, hoy vamos a quedar ahí. Ya. Mañana continuamos. Está haciendo bastante calor, ¿no? Bueno, se cuiden, chicos. Chao, chao.